y soy la presidenta de la Asociación de Mujeres Universitarias de Marbella. Primero quiero dar las gracias al Ayuntamiento por habernos cedido el lugar, a ustedes por acercarse y tener la ilusión de escucharnos. Y simplemente voy a decir que la Asociación de Mujeres Universitarias esta vez colabora con Concordia, y a mi izquierda está su presidenta, María Luisa de Prusia, que luego dirá unas palabras. Y quiero decir algo, porque a mí me toca presentar tanto a María Luisa como al conferenciante. Entonces, he pensado, ¿qué podía decir yo de María Luisa? Ya que le conoce todo el mundo, y el que no le conoce, pues es que no ha pisado Marbella hasta ahora. Bueno, pues María Luisa de Prusia es de la alta nobleza europea, pero sobre todo es una mujer sencilla, encantadora. Y una vez dijo una frase que a mí me impactó y pensé, qué mujer más inteligente y qué bondadosa. Dijo que hay que devolver a la sociedad lo que el mundo te ha dado o lo que la suerte te ha dado. Entonces, no sé si he dicho bien la frase, pero me acuerdo que pensé, qué mujer más generosa, qué mujer más sabia, y luego qué mujer más sencilla y siempre entregada a los demás. Entonces, eso es lo que yo voy a decir de María Luisa. Y de José Luis, porque les voy a presentar los dos seguidos. Y luego ya María Luisa hablará sobre Concordia, que es la asociación antisida de las más importantes de España, que nosotros tenemos la suerte de tenerla en Marbella. Y hoy es el día, como sabéis, hoy es el Día Internacional, y no es que se festeje, sino que se conmemora, porque se festejan las cosas alegres. El SIDA no es una cosa alegre, y es una cosa que todavía padece mucha gente, y mucha gente ignora lo que le puede pasar y lo que todavía puede ocurrir. Ahora voy a presentar a José Luis Plaza Chillón, que está a la izquierda de María Luisa, y que es el ponente. José Luis nació en Jaén, es licenciado en Geografía e Historia y doctor en Historia del Arte por la Universidad de Granada. Es un enamorado de la obra de Federico García Lorca, sobre quien hizo su tesis de doctorado, que se titulaba Las relaciones del poeta granadino con las artes plásticas. Ha escrito varios libros, entre ellos Escenografía y artes plásticas, el teatro de Federico García Lorca y su puesta en escena, Clasicismo y vanguardia en la barraca de Federico García Lorca, de pintura y teatro, y actualmente está escribiendo otro libro que se titula Los dibujos de Federico García Lorca, imágenes de amor y de muerte, de la plástica pura a la poética surrealista. Además, lleva vinculado al mundo de la investigación desde los comienzos de su estudio de doctorado, perteneciendo al grupo de investigación, documentación y tutela del patrimonio arquitectónico y urbano andaluz de la Universidad de Granada, del que fue becario. He aquí un becario que ha resultado. Actualmente es miembro fundador del grupo Tradición y Modernidad en la Cultura Artística Contemporánea, del Departamento de Historia del Arte de dicha universidad. Ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas, libros colectivos, actas de congresos, en fin, es un erudito sobre el tema. Relaciones del arte y la literatura en España durante los años de la vanguardia artística. Luego ha colaborado en la organización de alguna exposición como la realizada en el año del centenario de García Lorca y titulada La esencia lorquiana en Fuente Vaqueros en 1998. Ha sido requerido por distintas universidades para dar distintas charlas, distintas conferencias. Así, en San Lorenzo del Escorial de la Universidad Complutense de Madrid, en la Universidad Internacional de Andalucía, ha sido docente en algún máster de la Universidad de Granada, y luego ha colaborado en programas y trabajos de investigación en el extranjero, por ejemplo, en el programa SIT, School for International Training de Vermont, en Estados Unidos, Study Abroad in Spain, con Cultural, Landscape and the Arts. Ha sido profesor invitado en la Universidad Federal de Santa Catarina, en Florianópolis, Brasil. Desde 2006 es vocal de la ejecutiva del Comité Español de Historia del Arte en calidad de representante del colectivo de profesores de Historia del Arte. Y aquí la sorpresa, es profesor de instituto. O sea que tiene un amor a la enseñanza impresionante. Bueno, dicho esto, paso la palabra a María Luisa. ¿Aquí? Sí, ¿no? Sí. Muchas gracias, Gaviñe, que es una alegría de estar aquí entre tantos universitarias. Me siento fatal porque yo nunca he ido a una universidad,
pero espero que a pesar de eso hice el trabajo para luchar por Concordia más o menos bien. Muchísimas gracias a usted que está hoy con nosotros, un profesor tan importante. Estoy feliz de ver todas estas fotos que usted ha hecho. Y de Concordia, no sé si creo que sabéis que estamos trabajando aquí desde 21 años. El principio fue muy difícil porque nadie quería saber nada de SIDA, nos echaban, nos tiraban piedras. Había una demostración en San Pedro con pancartas contra nosotros, no querían escucharnos, que hemos querido explicar que no pasa nada si hay un centro de SIDA en su vecindad. Pero poco a poco, con nuestro trabajo hemos, creo, cambiado un poquito la mente de la gente y hoy en día estamos, como Teresa nos puede explicar también, dando información en todos los institutos, aquí en Marbella, San Pedro, Fuengirola y hasta Estepona. Y todas las asociaciones, si vosotros también queréis, damos charlas para explicar cómo no contagiarse con el SIDA. Yo creo que es muy importante porque desgraciadamente hoy hemos escuchado en España hay cada año, este año 3.360 nuevos casos. La provincia de Málaga es la más alta que tenemos aquí, enfermos de SIDA en Andalucía, y el SIDA está en medio nuestro y debemos seguir ayudando y luchando contra y informar a la gente. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti por estar aquí. Pero te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo se te ocurrió? Porque hay otras muchas causas. ¿Por qué se te ocurrió esta en concreto? Sí, esa es una buena pregunta. Yo trabajé 20 años para UNICEF aquí. Empecé con UNICEF y después de 20 años mis hijos de verdad tenían la edad de la pubertad y dicen: mami, nunca te vemos, siempre estás entrando y saliendo con cajas de UNICEF y estás al teléfono, te necesitamos un poquito. Entonces yo he dicho, entonces me frené y digo, nada, traté de encontrar a alguien que podía coger UNICEF y fue difícil, que no se encontró y creo UNICEF después bajó un poquito y me quedé con ellos, con mis hijos, de verdad con ellos 2 años porque fue para mí la cosa más importante. Y después vino una enfermera del distrito y me contó del problema del SIDA y yo no sabía nada de SIDA, solamente de la princesa Diana de Inglaterra, que ella se preocupó de ellos, entonces me impresionó mucho. Y cuando me dijo que hay aquí también problema y que nadie quiere tratarlos ni verlos, entonces yo pensé, quizás es esto mi destino, como tú has dicho, de devolver un poquito a Marbella de todas las cosas buenas que yo recibí y que me han aceptado aquí como uno de ellos, y quizás es mi deber y quizás soy la persona que puede abrir un poquito las puertas y cambiar un poquito de mente de la gente. Pues yo creo que la pregunta ha contestado y además José Luis, todo tuyo. Sí. ¿Queréis? No, nos vamos a retirar mejor para ver las cabezas. fotos. Lo que sí que pediría es que apagaran estas luces para que se vean las imágenes. que apaguen esta luz. Lo que diga... Aguantar 5 minutos con la luz para poder ver. Bueno, bien.
Bueno, pues en fin, No, ya no se puede porque tarda mucho ahora. mientras hago la presentación, todavía no he Vale, buenas noches y bueno, muchas gracias por todo, sobre todo por venir a conocidos, a amigas, amigos, compañeros y desconocidos también a esta conferencia, a esta charla tan especial para mí como van a poder comprobar, ¿no? Esta mañana me despertaba cuando había el teléfono móvil con un WhatsApp de mi amiga Marisa, querida amiga Marisa, es profesora de la Universidad de Granada, y siempre me tiene al tanto de las noticias que salen, sobre todo de Lorca, ¿no? De García Lorca, ¿no? Pero esta mañana sabía que daba la conferencia, ella no podía asistir y me mandaba la noticia del diario de Granada Hoy, en primera página, precisamente con el repunte que la enfermedad está teniendo actualmente. En todo el mundo, en Occidente sobre todo, estamos llegando a las cotas que del principio de la pandemia, estamos hablando de los principios de los 80, no contamos, por supuesto, África ni Asia, ¿no? Aquí en Europa, en nuestras casas, entre nuestra gente, nuestra familia, pues está, en fin, entre los jóvenes sobre todo, y realmente es preocupante, ¿no? Entonces, bueno, quería iniciar con eso, sobre todo por concienciación, ¿no? Y en primer lugar, bueno, pues agradecerle luego a Garbiñe cuando le hice la propuesta, que era una propuesta bastante arriesgada, y rápidamente, como siempre, me dice que sí. Y bueno, me propone también que participe en Concordia, como no, todo un privilegio también que aparezca la presidenta de Concordia Antisida, María Luisa de Prusiano, con lo cual, pues eso, estoy doblemente encantado, ¿no? Y nada más, voy a empezar mi discurso, ¿no? Sí que quiero decir que, bueno, que prácticamente con este título va a salir publicado, afortunadamente me ha llegado la noticia, hace muy poco en México, en la revista Discurso Visual, para enero, pues esto que es un pequeño apunte de un trabajo mucho más profundo en el que he estado empleado en estos 2 últimos años, casi me ha ido la vida en ello, y que es mucho más complejo, que va sobre el SIDA, que va sobre los inicios del SIDA y su relación con el arte. No voy a decir el título porque no quiero espantar, no quiero asustar a la gente, digo del trabajo, quizás al final, ¿no? Y bueno, quería decirlo, el texto va a estar disponible a partir de enero en la página ¿cómo se llama este centro? Bueno, el CENIDIAP, en México, Centro Nacional de Investigación, Información y Artes Plásticas, donde aparecerá todo el texto, el aparato físico y algunas de las imágenes que vamos a ver aquí y otras aún más, digamos, más dolorosas, ¿no? En fin, con lo cual, pues, cómo no voy a estar encantado, ¿no? Y además estando en familia, ¿no? La verdad es que, en fin, que estoy contento de poder compartir estos humildes conocimientos con ustedes. Ay, esto no va. A ver, ahora sí. Quería empezar con el fragmento de este poema, este comienzo del poeta norteamericano Bill Becker, ¿no? Que dedicaba a su pareja entonces, que había muerto de SIDA, titulado 6 de septiembre del 84. Durante años he estado hablando de mí como una figura trágica. Ahora parece que lo soy, de verdad. Es un largo poema, hermosísimo, ¿no? Y dolorosísimo, ¿no? De un poemario que tituló Un inmediato deseo de sobrevivir, traducido al castellano, español, An Immediate Desire to Survive, con ese acrónimo de AIDS, SIDA, ¿no? Con toda la intención. Estamos hablando de un poemario del año 84, plena pandemia del SIDA, ¿no? Por eso quería justificar la conferencia, la charla, como queramos llamarla, ¿no? Porque yo me voy a centrar en los primeros años de la pandemia, que fue tan terrible, en el que una serie de colectivos, sobre todo el homosexual, se demonizó hasta la extrema unción, ¿no? Tremendo, también drogadictos y demás. Nadie quería ver que el SIDA era una enfermedad que nos podía afectar a todos, ¿no? Y precisamente a partir de ahí, pues eso, empezará una serie de grupos beligerantes de artistas, de fotógrafos, en Nueva York, San Francisco, en Los Ángeles, y rápidamente se expandirá para el resto de Occidente, poco a poco hacia el mundo, como un arma de lucha, ¿no? Pero empecemos. Silencio igual a muerte. Silence, death. Ese es el lema que el grupo beligerante, nacido en Nueva York,
y rápidamente se extiende por todos Estados Unidos, incluso llega a España, se manifestaba. Silencio para la muerte, con el triángulo rosa que los nazis ponían a los homosexuales que entraban en los campos de concentración. O sea, hay todo un discurso ideológico, social, muy poderoso en este lema, ¿no? Y como no, también pido disculpas porque las fotografías que van a ver, quiero decir, hay fotografías bastante desagradables, pero que el SIDA no es una enfermedad agradable, ¿no? Entonces, bueno, quiero avisar, porque puede herir a algún mal, porque yo creo que nadie se asusta de nada, ¿no? Y también pedir disculpas porque el proyector está probando delante y las imágenes las saca un poco distorsionadas, lo siento, no es culpa mía, no se ven bien. Y empezar con este retrato de David Ognarovich, hecho por su entonces pareja Peter Hajek, que también los dos murieron de SIDA, ¿no? Titulada Silencio igual a muerte, ¿no? Donde lo fotografía con ese hilo en los labios, ¿no? Quedamos aquí. El surgimiento del SIDA y la extensión epidémica localizada durante varios años en los espacios sociales determinados puso de relieve todas las dinámicas que durante tantos años habían señalado al homosexual, desde la reducción del gay a un estatuto corpóreo, a la enfermedad como signo del déficit de moralidad o el establecimiento de una causalidad entre el mal localizado y el mal disperso, de un principio de responsabilidad de la categoría estigmatizada en la extensión del mal. Desde el mismo inicio del comienzo de la enfermedad aparecieron casos de individuos no homosexuales, heterosexuales. Sin embargo, el SIDA siempre se asoció a esta categoría. Me refiero a los primeros años, prácticamente toda la década de los 80 y casi los 90. Desde el principio, la visibilidad del SIDA se homosexualizó. La enfermedad, caracterizada desde un principio como de transmisión sexual, afianzó la internación temerosa del homosexual. De la responsabilidad de un individuo homosexual que llevaba una vida disoluta, se pasaba a la responsabilización de todo un colectivo. El gay, con toda la carga estereotípica fraguada a lo largo de tantos siglos, vicioso, pecador, enfermo mental, perverso, corruptor, criminal, expresaba su condición contagiándose con un virus que lo torturaba hasta la muerte. El homosexual solo podía realizarse en la enfermedad y la muerte. Bueno, es una fotografía de Alvin Baltro, la fotografía de Alvin Baltro, que curiosamente ni era homosexual ni murió de SIDA, murió de cáncer, ¿no? He traído la más digamos, visible, ¿no? No son insoportables. Realizó reportajes en el Lower West Side de Nueva York, donde se unían los homosexuales. Fotografías bastante explícitas, pero he traído esta que creo me parece que tiene una carga estética bastante importante. Desde que aparecieron las primeras manifestaciones sobre el SIDA estuvo presente un debate sobre cómo habían de representarse en el arte los sujetos corpóreos afectados, teniendo en cuenta el impacto que estas imágenes podían tener en la representación social de la enfermedad y la influencia sobre las actitudes e imaginación de los enfermos. La vigencia de este discurso nació como un elemento fundamental para poder construir una serie de categorías estéticas sobre el SIDA, además de una iconografía desligada de cualquier planteamiento morboso o espectacular. Tanto David Ognarovich como Rosalind Solomon como Nicholas Nixon serán nuestro nexo de opinión a lo largo de todo este discurso, sobre todo Ognarovich, que he puesto al principio, ¿no? Pero aquí tenemos una foto realmente potente, ¿no? Padre que abraza a su hija enferma de SIDA, ¿no? Surgieron multitud de preguntas con difíciles respuestas para una correcta abstracción de conceptos relacionados con la enfermedad, como la homofobia, el pánico homosexual, la cólera divina o la locura. La enfermedad se presentaba como innoble y desde luego no tenía nada de respetable, además de ser tildada de estúpida en una especie de fallo estilístico que mostraba el mal gusto de la naturaleza. Surgirá, por tanto, la necesidad de representar todo el dolor que desprendía el SIDA como una metáfora de la propia supervivencia, la resistencia o el ser seropositivo. El arte surgido de la crisis de la pandemia es el más influyente, desde luego, en la última década del siglo XX, en el principio del nuevo milenio, sin lugar a duda, que intentará dar respuesta a todos los interrogantes surgidos como consecuencia de la misma.
La gran pluralidad de discursos utilizados por distintos artistas es tan grande que solo me puedo detener en pequeños detalles. Se encargarán de reflejar esta enfermedad en el arte, sobre todo fotógrafos, que es lo que vamos a traer aquí. Bueno, también grafiteros como Keith Haring, que luego pasará al mundo de la galería de arte, que también murió de SIDA, utilizando el lema Silence and Death. Rosalind Solomon, que aparece aquí, quería traer esta foto que es muy sugerente, muy tierna, ¿no? En el que aparece besando al propio Keith Haring, ¿no? Que un poco antes de morir de SIDA, en el año 89, ¿no? Un joven grafitero que se consagró en la galería más importante de Nueva York y que ahora su obra pues, se la disputan los mejores museos de arte contemporáneo del mundo, ¿no? Poetas, como no, y también acciones, performance, ¿no? He querido traer una muestra española, la acción Carlin que se hizo a Pepe Escaliu. Pepe Escaliu fue una de las primeras personas que en España dio su cara como enfermo de SIDA. Es era un excelente escultor, su obra se puede contemplar en distintos museos del mundo, pero también en la Reina Sofía, ¿no? Se le estigmatizó hasta el horror, ¿no? Y se hicieron estos carrillín que eran sujetar a los enfermos de SIDA que surgen en Estados Unidos y se expanden por toda Europa, y aquí aparece con el poeta Leopoldo María Panero y la diseñadora Elena Benarro en el carrillín que hicieron en Madrid y luego repitieron en San Sebastián. Digo, performance o colectivos. El más beligerante, sin duda, AA, surgido en Nueva York y que rápidamente empapelarán las ciudades norteamericanas, sobre todo las grandes, Los Ángeles, San Francisco, Nueva York, Boston, etc., con lemas constantes sobre el problema que había cuando la administración Reagan miraba para otra parte, ¿no? Digamos que toda esta pluralidad artística diluyó las fronteras disciplinarias, los tabúes morales y geográficos y raciales. Desde mediados de la década de 1980, comprensiblemente, el SIDA se convirtió en una preocupación entre los artistas relacionados o que simpatizaban con la cultura homosexual. Los artistas crearán toda una imaginería de protesta y liberación contra la representación de la sexualidad, subrayando el rechazo, la transitoriedad, el dolor y el horror que destilaba esta enfermedad. Aquí tenemos en una de las primeras conferencias que se hizo internacional sobre el SIDA en el año 90, el colectivo AA, que por cierto llega a España y triunfa, vamos a decir, tuvo su sede en Barcelona, donde también se hicieron muchas manifestaciones plásticas, estéticas, ¿no? Y de protesta, ¿no? Aquí tenemos una fotografía recogida delante de donde se celebraba la conferencia internacional de SIDA en el año 90, o sea, ya ha corrido bastante, ¿no? La posición de los artistas trascenderá el contenido político para convertirse sobre todo en una posición activista. Lo que gran parte del arte contemporáneo hizo durante los años 80, sobre todo a partir de la pandemia del SIDA, fue perfilar acciones que, si bien parecían cambiar las cosas, el envoltorio en sí de las imágenes seguía siendo el mismo, contenía la misma sustancia. Por un lado, el arte o las acciones estéticas proponían y hundían sus raíces en la trama de la vida social del colectivo homosexual. Bueno, aquí tenemos una manifestación del colectivo AA con ese lema que se hizo universalmente famoso y a que se han dedicado libros, etcétera, hasta películas, ¿no? A donde aparece evidentemente marcando a Reagan, que la administración que miraba, no solo miraba para otra parte, sino que estigmatizaba, ¿no? Pero un colectivo realmente poderoso, ¿no? Surgido de AA, en el que he traído un cartel que no sé si alguien ha vivido en Nueva York durante aquella época, se empapeló con este cartel y otros más. Grand Fury es el nombre de un coche, creo, un Cadillac, pero en fin, un colectivo que luchó a través de acciones, de fotografías, en fin, de performance por todo Estados Unidos, ¿no? Quería traer porque es quizás de lo más significativo y de los que más se publicitaron en su época. Decía que la trama de la vida social del colectivo homosexual era la que se trataba en todos sus niveles, en todo su desarrollo. Y por otro lado llegaron a tener una estructura propia con un carácter específico e irreductible, además de una naturaleza efímera. Se trataba de realizar tácticas nuevas convertidas en auténticos juegos de estilo, cuya importancia fue minimizada en un principio, pero llegó a calar poco a poco en los mecanismos del poder, construyendo una imaginería novedosa y radical que contraatacaba la cruzada moralista de los poderes hegemónicos.
Quizá conocieran esta performance realmente fabulosa que se empieza a mediados de la década de los 80 y que se acaba a finales de los 90. Es esa gran corcha de Nate, bueno, en inglés es muy más de Nate Project Ice Memorial Quiz, que se llegó hasta Washington con varios kilómetros, como ven, donde aparecían todos los nombres, en principio todos los nombres norteamericanos, de los norteamericanos y norteamericanas que habían muerto de SIDA, aparecían bordados, ¿no? En fin, y fue un ejemplo realmente lúdico y fantástico por otras partes. Algunos de estos fragmentos ahora se pueden contemplar en muchas galerías neoyorquinas y del mundo, ¿no? Y hay una especialmente que me llamó la atención, porque esta sí que está fotografiada por mí mismo, en la entrada de la capilla palatina de Aquisgrán, en Aquisgrán, en ese monumento maravilloso que es la catedral carolingia, una obra cumbre, lo que dedica no solo el ayuntamiento, sino la Iglesia Católica en el año 2000, ¿no? Este memorial a las víctimas del SIDA me parece uno de los mejores, los más bellos homenajes que yo he visto nunca, que es labrar en los adoquines el nombre de todos los chicos, hombres y mujeres que murieron durante los años 80 y 90 hasta el 2000. Bueno, pues si alguna vez van a Aquisgrán, no dejen de verlo, está en la misma entrada de la catedral y aparecen todos los nombres, conforme van muriendo de SIDA, los van colocando. Realmente me parece uno de los gestos más hermosos que yo he visto relacionado con esta enfermedad. El cuerpo homosexual, imagen y adicción. El SIDA no es una enfermedad cualquiera. Asociada a un sinfín de metáforas, ha despertado los demonios de las mentalidades puritanas al sacar a reducir tanto la variedad de prácticas sexuales como el uso de drogas y por consiguiente también la materialidad y fragilidad del cuerpo. Aquí tenemos el retrato, yo creo que ya muerto, ¿no? Agonizando, de Peter Haya, uno de los grandes fotógrafos que también se llevó esta enfermedad, ¿no? Sacada por David Bognaroli, el otro gran artista que trataremos al final. Esta enfermedad ha puesto o puso en evidencia, lo sigue poniendo, el fariseísmo, la doble moral y la hipocresía de la sociedad contemporánea. Se ha ido fraguando una imagen abyecta del sidoso, imprecaciones de tono apocalíptico, con un lenguaje bíblico y una insistencia obsesiva, llovieron sobre quienes habían contraído el virus letal. Se trataba de un conjunto de acusaciones relacionadas principalmente con la sexualidad heterodoxa y el intercambio de jeringuillas, el otro colectivo. Bueno, esta fotografía realmente poderosa de David Bognaroli, donde él mismo se autorretrata también en el drogadicto, en una serie que hablaré más adelante, pero que va a estar muy presente en toda la charla, que es Rambo en Nueva York, ¿no? Que lo hace en los años previos al impacto del SIDA y que afortunadamente compró Reina Sofía para nosotros. Se puede disfrutar en Madrid, aunque no lo exponen, vamos, pero están los negativos, están la gelatina de plata, están allí en el Reina Sofía. Decía que los homosexuales o los toxicómanos, que fueron los dos grupos marginales, entre comillas, evidentemente, se llevaron la peor parte arrojados al vertedero del orden moral. Se trataba de asociar el cuerpo infectado con la impureza, cuerpo sucio, infecto, abyecto, libidinal, deseado, maloliente, enfermo, hediondo, sodomita, estéril, infecundo, en definitiva, detestable. El impacto del SIDA sobre los cuerpos, los placeres y las mentalidades fue impresionante tanto en lo que se refiere al surgimiento de una red de activismo como por suscitar reflexiones sobre el cuerpo en decadencia y por desbaratar los lugares comunes y los tópicos de la sexualidad. La enfermedad trajo consigo una nueva demonización del sexo, por sus riesgos físicos, comparable a la que había mantenido tradicionalmente la Iglesia por razones morales. Por ello se convierte en una seria amenaza social. En el brote del clamor epidémico del SIDA se hacía necesario aceptar provisionalmente como una práctica de política sexual la representación homofóbica que asociaba la promiscuidad homosexual con la muerte. La iconografía de la enfermedad, caracterizada por la descomposición física del cuerpo y la muerte, se convirtió en un poderoso instrumento de política sexual, que en manos del activismo gay transformó las relaciones sexuales en relaciones de poder. El cuerpo dejó de ser el rostro de la identidad humana por excelencia para convertirse en una colección de órganos enfermos. Tenemos esa terrible fotografía que Nicholas Nixon, que puso por primera vez en el MoMA de Nueva York, y ahí está una exposición de la Cabrera también más adelante, que tanto impacto tuvo, pero que tanto ayudó el gran fotógrafo Nicholas Nixon, que por cierto tampoco era homosexual. La persona enferma y su cuerpo se ha convertido en un residuo, en un cadáver, sancionado y controlado involuntariamente, como un extraño rompecabezas el homosexual o el toxicómano
en estos años primeros de la pandemia, y su cuerpo infectado de SIDA es construido a finales del siglo XX y mantenido en funcionamiento más allá de las cuestiones éticas. El SIDA hizo que muchos artistas, ante las imágenes distorsionadas que se estaban propagando insistentemente, consideraron legítimo ofrecer una iconografía más acorde con la realidad y una visión global sin paliativos de lo que podría llegar a ser el cuerpo humano. Es una fotografía, es Andrés Serrano. Andrés Serrano es uno de los artistas más importantes, actualmente uno de los fotógrafos más importantes, tan importante como sus transgresoras obras. Evidentemente no hace falta explicarla, podría ser un cuadro de Mondrian o cualquier cuadro del expresionismo, perdón, del abstraccionismo geométrico del principio del siglo XX, no, pero es sangre y es leche, ¿no? O sea, la metáfora está clarísimamente, no hace falta comentarla. Es la foto más leve que he podido traer de este hombre, no me atreví a traer otras cosas, ¿no? Pero creo que es bastante elocuente de lo que estamos tratando, ¿no? Digamos que de esta manera intentaron huir del enjuiciamiento moral y las fáciles descalificaciones, mostrando miserias y goces, sufrimientos y placeres, para llegar a una comprensión justa del problema. El SIDA introducirá por primera vez en las prácticas artísticas técnicas que se creían obsoletas y discutibles en el devenir del arte contemporáneo de tipos académicos, como el retrato narrativo o conmemorativo. Es una foto realmente impresionante, ¿no? Pero con toda la enjundia que tiene, ¿no? La maestría de Rosalind Solomon. Las imágenes fotográficas no encajaban muy bien en la complejidad del SIDA, ya que no habría ninguna forma que este tipo de imágenes pudieran dar información precisa sobre la difícil situación en la que se encontraban los enfermos que habían contraído la enfermedad. Sin embargo, hay que decir que la fotografía supo mostrar el dolor descarnado de la enfermedad, y precisamente no venía del mundo de la prensa sensacionalista, sino que en este caso venían de fotógrafos consagrados, artistas, profesionales como Rosalind Solomon, ¿no? O Nicholas Nixon, ¿no? Miramos algunas imágenes, algunas que he seleccionado de Rosalind Solomon, magníficas fotos en blanco y negro, como ven, bueno, muchas de ellas pues, en distintas galerías importantes de Nueva York y otras partes del mundo. Tremenda esta foto de este joven, ¿no? Con todo el sarcoma en el rostro, que se muestra en el año 87 en una manifestación de Washington del colectivo ATA. O Nicholas Nixon, que cuando este último fotógrafo, Nixon, expuso sus ya célebres Portraits of People en el MoMA, o sea, retratos de gente en el MoMA de Nueva York en el año 88, se armó un gran revuelo en la ciudad. Las fotografías fueron muy elogiadas por los críticos, que vieron en ellas un retrato de los efectos de esta devastadora enfermedad, nada sensiblero, honesto y comprometido. Por primera vez se mostraban estas fotos. O sea, porque se hablaba de SIDA, pero nadie quería ver a los enfermos. Estos fotógrafos tuvieron la valentía, ¿no?, de mostrarlas y de mostrarlas en el MoMA, que es una de las grandes instituciones artísticas, no de Estados Unidos, del mundo, ¿no? Eso realmente es muy grande el concierto, ¿no? Hay que tener en cuenta que los críticos provenían además de las corrientes hegemónicas, y sin embargo todos estuvieron de acuerdo en que había una relación consensual entre el fotógrafo y el sujeto, que da como resultado el efecto que tienen los retratos en los espectadores. El prestigioso crítico Douglas Graham, uno de los grandes prestigiosos que trató este tema, actualmente profesor de la Universidad de Columbia, en Nueva York también, decía que todos aquellos, se refería a la fotografía de Nixon, que hayan prestado atención a los modos de representación del SIDA en los medios de comunicación, puede que les parezca que nada de esto importa, porque lo que vemos en las fotografías de Nixon es principalmente la reiteración de lo que ya ha sido dicho o mostrado de la gente con SIDA, que han sido destrozados, desfigurados y debilitados por el síndrome, que están normalmente solos, desesperados, pero resignados a su muerte inevitable. Es una fotografía que fue muy publicitada, donde aparece el médico Robert Sappenfield con su hijo Bob, ¿no? En Nueva York también, o esta también tremenda, de la que hizo varios, Donald Milford en New Hampshire. Tienen varias, esta quizás la más leve de las que he podido traer, ¿no? Me van a permitir que vea un poco de algo. Cindy Sherman es una de las grandes artistas actuales, una de las grandes fotógrafos, performance, bueno, lo que se quiera. Es una de las más grandes.
surge del feminismo beligerante norteamericano, neoyorquino, a la altura de Judy Chicago, bueno, de estas grandes artistas importantes. Por cierto, va a haber, si no se ha inaugurado, pero está a punto de inaugurarse en el Reina Sofía una exposición de Selma, o sea, no hay que perdérsela porque es una de las artistas más punteras de la actualidad, vamos, en el mundo, ¿no? La serie de fotografías que Selma, los cuerpos fragmentados de la artista norteamericana Cindy Sherman, nacida en el año 54, todavía una mujer joven, realizaría en la segunda mitad de la década de los 80, principalmente tres series: Fairy Tales, Disaster y Sex Picture. Yo he traído solo de las dos series. Las Sex Picture me las he guardado porque son realmente tremendas. Presentan un cuerpo entre lo natural y lo antropomorfo, lo orgánico y lo natural, lo humano y lo poshumano, lo carnal y sobre todo lo grotesco. Todo un proceso de fragmentación del cuerpo que refleja la distorsión física, psicológica y simbólica del individuo, haciendo hincapié en la honda insatisfacción que produce el modelo establecido de cultura frente a cuestiones tan urgentes como el sexismo, la homofobia, el SIDA, la prostitución o la brutalidad social a partir del maltrato contra la mujer. El cuerpo es quebrantado, humillado, casi siempre se ofrece ella, ¿no? Y compone esos maniquíes a veces insoportables, ¿no? Digo que el cuerpo es quebrantado, humillado y profanado. Selman retrata una realidad terrible y grotesca, que colindan con el mundo de los sueños y el delirio. Las fotografías muestran la muerte llevada al límite de la representación, removiendo todo aquello que la podía ocultar, el cuerpo henchido de dolor, abyecto y obsceno. El cuerpo se ha convertido para la artista en el espacio donde la representación de la putrefacción y la abominación son las que mandan. No he traído esas fotos, he traído otras, pero bueno, vale. Sus imágenes resultan repulsivas, a la vez seductoras de una belleza siniestra de la muerte. Resulta pertinente en los tiempos en que se identificaba al SIDA con la muerte, que se nos recuerde el continuo morir de la existencia cotidiana y se evidencie como lo sucio y lo podrido, como esta fotografía de esa serie Disaster, están dentro de nosotros mismos, en nuestro cuerpo, miasmas, secreciones y en nuestra mente, violencia. La artista está fascinada por la idea de la muerte y el morir. Se convierte en una perfecta obsesión, un motivo, el de la muerte, y su personificación, que tiene tanta tradición como la propia historia del arte, evidentemente, cuyas primeras manifestaciones se remontan al siglo XIII, esa danza de la muerte, ¿no? Por ir poco a poco aceptándose hasta el triunfo de la Contrarreforma y su proyección en el barroco, sobre todo en el barroco español. Aquí traigo un cuadro evidentemente conocido por todos y por todas, que es el Finis Gloria Mundi, o el Fin de la Gloria Mundana, colgado en la Hospital Caridad de Sevilla. Tremendo cuadro, tremenda vanitas, donde, bueno, escojo un detalle insoportable del cuerpo putrefacto, o sea, que no es nuevo, que hay una tradición, que Cindy Sherman en el fondo no inventa nada, ¿no? Y digo que triunfa con el barroco y llega a la laicidad del arte contemporáneo. Iba a traer algunas fotos de la escuela de las acciones vienesas, pero a mí mismo me resultaban repulsivas y preferí traer a Francis Bacon, que siendo tremendo es un poco más amable, ¿no? dentro de lo que cabe en este Sweeney Agoniste, basado en el poema homónimo de Eliot, ¿no? Digamos este pulso, ¿no? Este instante de transgresión entre la vida y la muerte resulta esencial en su obra. Me refiero a la obra de Cindy Sherman. En sus fotografías refleja en la desnudez aquellos sentimientos que pulsan los registros más oscuros del espectador, desde la repugnancia al pudor o la resignación, frente al avance del cuerpo hacia la destrucción, reflejado en estas devastadoras consecuencias del SIDA. Si somos capaces de convivir con ello, es justo que debamos convivir con la enfermedad por mucho miedo que nos produzca. Eso lo digo yo, lo dice Cindy Sherman, ¿no? La extensión y la gravedad de la enfermedad del SIDA nos ha llevado a una época, como demuestran también los maniquíes abyectos de Cindy Sherman, uno de ellos es el más soportable, digamos, donde ya no se glorifica ni se salta el cuerpo, y un cierto pesimismo se ha extendido a la hora de tratar el tema del cuerpo en el mundo de las artes plásticas. Conceptualmente, el cuerpo grotesco puede apoyarse en la modernidad contemporánea
al crítico ruso, que ya forma parte del canon ensayístico literario universal, Mikhail Bakhtin, ¿no?, que analiza las características de la representación de esta forma de entender la desfiguración del cuerpo humano durante la Edad Media y el Renacimiento. Recordamos esos tremendos Cristos turbadores, quizás el más turbador de toda la historia del arte, que es este magnífico tríptico de Eisenheim del maestro Matthias Brunengard del Museo Terlinden en Corman, en Francia, ¿no?, donde son, bueno, cualquier detalle, que hemos dado dos detalles, son realmente, o sea, estamos hablando de esta poética del cuerpo grotesco, del dolor, en fin, todo lo que se quiera. Es una de las grandes obras, sin lugar a dudas, de la historia del arte, que podemos ver en artistas como el Bosco o como Peter Bruegel, ¿no?, y cuya tradición llega hasta el siglo XX en movimientos como el surrealismo, como el fauvismo o como el expresionismo, ¿no? Bueno, se podrían traer tantas fotos. Yo he traído a Egon Schielen por una especial predilección por este magnífico artista austriaco, ¿no?, una tremenda obra, bellísima obra basada en ese cuarteto, creo que es cuarteto, que si no alguien quiere saber música me corrija, de Schubert, ¿no?, La muerte y la doncella, que es tan hermoso y tan tétrico también por otra parte, ¿no?, digamos, produciendo un poderoso revival todo lo que se suponía de carnavalesco circense. Me refiero a lo grotesco, ¿no?, de carnavalesco circense, esto no tiene nada. Y que de alguna manera arranca de la conceptualización romántica llevada a cabo por Karl Rosenkranz y su influyente libro Estética de lo feo, que recomiendo, libro realmente esencial, donde establecía una analogía entre lo feo y el mal moral. Decía Rosenkranz: la imagen grotesca del cuerpo ignora la superficie impenetrable e impoluta que da el cobijo al organismo, y el realismo grotesco se manifiesta en el interior del mismo: la sangre, las entrañas, las venas, los vómitos, los excrementos, atribuyéndose un esencial papel a aquellos lugares en los que se desborda, rebasando sus propios límites, orificios como la boca o la vagina, prominencias como las heridas del pecho o la propia sangre. El arte tiene el deber concreto de ocuparse y profundizar en todas las manifestaciones deformadas y desfiguradas, o sea, de lo feo, pero de lo feo como símil de belleza perversa, y escapar así de los poderes establecidos. Esta ficción, por lo fracasado socialmente, por lo acariciado en los márgenes del orden, por indagar en la mojigatería, sirvió para que los artistas satíricos franceses y otros no tan satíricos como Géricault en el siglo XIX realizaron un ejercicio de crítica política y análisis social. Tremenda fotografía, bueno, están colgados en el Louvre, a nadie asustan ya, pero son degollaciones auténticas, ¿no? Y yo he traído, después he querido poner el retrato de Peter Bruegel, porque hay una gran similitud realmente plástica, ¿no?, casi una concordancia. La primera vanguardia del siglo XX tomará el testigo que llegará hasta nosotros para contrastar con la estética del cuerpo grotesco, y no volverá a ser abandonado nunca, sino todo lo contrario, se convertirá en un modo reconocido, en una condición de la mirada para llevar a cabo las clases artísticas y comprender los hallazgos creativos que asumirán comunidades como la homosexual en un contexto tan especial como fue el sufrimiento y la pandemia del SIDA, ¿no? Y así abordar, pues, la presentación crítica del cuerpo deformado, putrefacto, sidoso, como queramos llamarlo, en fotógrafos como Cindy Sherman, como Frank West, como Jeff Ward, como Nicholas Nixon, etc. Un internet, ¿no?, que tiene que ver con esta poética, y aviso que aquí las fotografías sí que son realmente dolorosas, y son las más leves. El fotógrafo madrileño David Nebreda, que a mí me tiene fascinado desde hace mucho tiempo, no avisó a más de uno, no me voy a extender mucho en él, pero quería mostrar su arte, ¿no?, su tremendo arte, ¿no? Nacido en 1952, y es poco más de lo que sabemos, nada se sabe de él, aunque no esté afectado con el VIH, que sepamos, no creo que esté afectado porque no practica el sexo, según él. Quien se ha conseguido entrevistar con él, que ha sido solo Juan Antonio Ramírez, que en paz descanse, y ya murió, o sea que nadie más. A través de sus soportables y sacrificiales autorretratos, usa su enfermedad, esquizofrenia que se sepa, y su cuerpo para expresar de una manera paroxística el dolor, el silencio y el estigma. El cuerpo de Nebreda recobra en los tiempos del SIDA un especial interés por determinar el enigma de la contemporaneidad. Solo decirle que de Nebreda
Se ha celebrado una única exposición en España en el año 2002, en la Universidad de Salamanca. Se editó el catálogo y lo tengo como una joya única porque es imposible de conseguir. Y en Francia es adorado, adorado hasta el punto que el gran filósofo postestructuralista Jean Brodal le dedica una monografía. Aquí prácticamente no es conocido, pero por otra parte no me extraña, no se puede seguir esto, con este dolor, ¿no? Digamos que el artista llega a la expresión límite en el espacio de su propio cuerpo, he dicho. Sus autorretratos son ante todo fotografías de búsqueda, una exploración que registra la cruda representación de su estado. Su arte es una exhibición pura de lo único que detenta, su única fe, su propia negación, la negación del yo. Nebreda consigue negarse totalmente y plasmar ese nihilismo en obra de arte. Esa negación conlleva a asumir el trauma de su propia corporeidad, inherente a todo lo que ello conlleva: sangre, fluidos, excrementos, en definitiva, muerte. En esencia, sigue una larga tradición. Se autorretrata como una acción o como un varón de los dolores. Yo traigo aquí los dibujos de Durero, ¿no? en esos autorretratos, que él mismo se autorretrata como ex homo y que son tan habituales en los artistas, ¿no? No sabes si me sale la palabra, cristianización o cristificación de él mismo, ¿no? En esencia es lo mismo, ¿no? Como apuntaba, y aquí son palabras de Juan Antonio Ramírez, que en paz descanse, probablemente el mejor historiador, uno de los mejores historiadores del arte que ha tenido España en todos los tiempos, sin lugar a duda, falleció hace unos años, joven, malagueño, pero ejercía su función en Madrid y por todo el mundo, ¿no? Palabras de Juan Antonio Ramírez dedicadas en el catálogo de este artista. Dice Juan Antonio: ha bajado al abismo más oscuro de sí mismo y tras sufrir peripecias y penalidades indecibles ha regresado cargado de tesoros. Como joyas rutilantes resplandecen ahora en la oscuridad de este mundo sombrío en el que habitamos todos. Concluyo con David Nebreda. Podemos acercarnos a la obra de Nebreda, debemos acercarnos a la obra de Nebreda como quien hace un Vía Crucis. Me explico. Considerando cada fotografía al modo de una estación, de un estadio o de un paso gradual, en un arduo proceso de despojamiento que habrá que conducir a la anhelada regeneración. Son, en clave laica, estaciones del infierno, relatos visuales alucinantes de un viajero que ha llegado hasta los límites de lo inaudito. Una de las consecuencias positivas de la crisis del SIDA fue el gran volumen de prácticas artísticas que se realizaron durante los años 80 y 90, sobre todo en Estados Unidos, por razones obvias que no nos vamos a detener, que serían muchas. El cuerpo humano se convertirá en el centro de todas las miradas, un espacio privilegiado que servirá para poetizar el horror de la enfermedad. El cuerpo se atacará a través de visiones fragmentarias y extremas para trascender y convertirlo en un despojo, señalando su condición de resto. El cuerpo se erige en el agente primario de la alteridad, las relaciones entre el yo y el otro, poniendo énfasis en su propia materialidad para problematizarlo y cuestionar las relaciones fundamentalistas que convertían a la enfermedad en sinónimo de castigo divino. Esta fotografía seguro que todos la recuerdan porque Benetton la utilizó en una de sus campañas, ¿no? Que fue muy criticado, ¿no? Utilizó muchas más, pero esta quizá que rompió el tabú en el año 90 porque la multinacional italiana ponía esta foto tremenda de este hombre ya muerto, ¿no? Este hijo asistido por la familia, ¿no? Estos años de la pandemia del SIDA, la demonización de las personas que eran consideradas indeseables, homosexuales, toxicómanos, negros, hispanos, prostitutas, me refiero al mundo marginal neoyorquino, norteamericano, tuvo como respuesta un uso político de la representación del cuerpo, que permitirá modificar determinadas normas morales a la vez que se forzarán cambios en las relaciones de poder. Y llegamos al gran David Ogilvy. Este artista, que muere en el año 92, nació en el 54, que muere joven, uno de los artistas más prolíficos, surgido de la crisis del SIDA, aunque su trabajo se diversifica en multitud de facetas. Es escritor, es un magnífico poeta, es fotógrafo, como no, es ilustrador, es actor, tiene algunos documentales rodados, en fin, un artista bastante prolífico. Sus aportaciones a las artes plásticas son esenciales para la construcción de la historia del arte en los tiempos del SIDA.
bueno, tiempos de SIDA, habría que decir, porque no ha acabado todavía, tiempos de SIDA. Una de las piezas fundamentales de Bognarowicz es Búfalos. Bueno, sin título realmente, casi no titulaba ninguna de sus obras, pero la han titulado después los críticos Búfalos. Una fotografía en blanco y negro que muestra una manada de búfalos en el momento de despeñarse por un precipicio. La caída del búfalo, símbolo supremo de Estados Unidos. Es elocuente por transmitir la idea de la pérdida y de la derrota. Podría entenderse como una forma de buscar analogías con un mundo de pérdidas y muerte. La derrota de quienes son considerados víctimas y marginados desde la norma. Bognarowicz desarrolló un trabajo muy personal, que podríamos calificarlo de transgresor, lo es, duro y violento, que no es otra cosa que un testimonio desgarrado y violento, valga la redundancia, de su vida llevada al límite y concluida fatídicamente con la muerte por SIDA. Su obra es compleja y poliédrica, desde su narrativa a su poesía envueltas en dolor y en rabia, sobre todo en rabia, hasta la serie de sus primeras fotografías, esta que he citado, con la que voy a terminar con Bognarowicz, titulado Gamboa en Nueva York, Gamboa en New York, y que compró afortunadamente Reina Sofía, donde él mismo se autorretrata por la ciudad de Nueva York, por toda la ciudad, generalmente por los lugares más marginales, él mismo por la caleta de Rimbaud, como ven, del joven, entonces adolescente, del gran poeta simbolista francés. Digamos que Rimbaud en Nueva York, cuya identificación con el poeta francés es toda una premonición de su vida, ¿no? Pasando por sus series, que no he traído, por supuesto, y su especial fijación por los marginados, donde unos círculos negros transcriben primeros planos de felaciones, penetraciones y demás prácticas sexuales, o sea, una temporada en el infierno, tomando el título de la obra de Rimbaud, que el artista señala sin moralizar. No se asusten que no he traído ninguna de esas fotos, veamos algunas de estas que me parecen mejores incluso, las otras no eran necesarias. Creo que son fotos realmente de una gran altura artística, simplemente por los lugares, hay muchas ahí, cientos de ellas. Y bueno, en fin, evidente. El cuerpo enmascarado. Terminamos, es la última parte. Belleza y enfermedad. La aspiración a un cuerpo viril no es un reflejo de la opresión mayor, que digamos, la asimilación del aspecto convencional del gay activista o incluso la obsesión snob por la cultura de muchos homosexuales en tiempos de opresión. Así, la virilización del homosexual constituye una respuesta activa a una imagen negativa que tradicionalmente se le ha dado, que simplemente reproduce prejuicios como sucede en cualquier inversión retórica de los estereotipos. Desde la teoría queer, la significación del cuerpo homosexual significaba una respuesta contrasimbólica y política frente a la propia discursiva homófoba. La crisis del SIDA aceleraría este proceso, la crisis del SIDA, quiero decir, aceleraría este proceso. Dado los estragos que el virus del VIH causaba en los cuerpos, muchos quisieron compensarlos a partir de horas de gimnasio, o en otros casos demostrar salud contra el estigma de la enfermedad. La homofobia, amparada en el mito tanático, había presupuesto que la degradación física y la muerte a raíz de los efectos de la enfermedad se revelaba como un destino que los gays tenían bien merecido, a causa de su propia perversión y desviación del género. La desesperación por ocultar la enfermedad llevó consigo la fascinación por la creación de unos cuerpos perfectos y saludables. He traído dos fotos de Robert Mapplethorpe, el gran fotógrafo neoyorquino, que tiene esas obras, que tanto le costó, que al final acabó, con él acabaremos, ¿no? Y he traído esta foto, en fin, que está relatando este discurso que estoy leyendo, ¿no? Digamos que la desesperación por ocultar la enfermedad lleva consigo la fascinación por la creación de unos cuerpos perfectos y saludables, como se ve en la fotografía, ¿no? Esto porque no solo eliminaba la esencia del cuerpo homosexual a romper el vínculo tanático entre perversión y muerte, sino también la de la propia masculinidad heteronormativa, me refiero a heterosexual, a confirmar que el cuerpo viril era ante todo un producto social derivado de la cultura. Resulta paradójico que fotógrafos célebres norteamericanos muy conocidos, todavía vivos, como Bruce Weber, que trabajaron, pues bueno,
han trabajado para todas las marcas. Aquí tenemos una campaña publicitaria en el año 88, en la pandemia del SIDA, para Calvin Klein, o fotógrafos también que trabajan en Hollywood, bueno, son muy conocidos, Bruce Weber, Tom Bianchi, fotografía hechas en Los Ángeles, en ambientes gay o no, o quizás el más conocido, Herbert Reed, ¿no? Alcanzaron en esta fotografía, ¿no?, de Richard Gere para American Gigolo, una película que arranca desde la propia pandemia del SIDA, y todos recuerdan, imagino, la magnífica película de Pobres Brothers, ¿no? Es una obra, bueno, y fíjense, pues, y también la foto, ¿no? Entonces, digamos que todas estas fotos alcanzarán el punto álgido de su popularidad precisamente en los años 80, cuando la pandemia del SIDA adquirió su mayor virulencia, haciendo fotografías que personificaban una masculinidad heterosexual, o gay, da igual, centrada exclusivamente en una objetualización del cuerpo y haciendo caso omiso de las teorías feministas, a la vez que mantenían sus posiciones en la separación estricta de los géneros y obviaban la realidad social de la enfermedad. Se trataba de potenciar con estas fotos un mecanismo de fortalecimiento y defensa, como una manera de alejarse de la imagen de extrema delgadez producida por la pandemia, aunque también posteriormente se haya generalizado como una forma más de mostrar una debilidad evidentemente estereotipada que la sociedad heterosexista niega a los gays. Terminamos con dos ejemplos paradigmáticos realmente emotivos, a la vez que confrontados, que pueden ilustrar perfectamente este discurso y nos vienen de las manos de dos de los grandes fotógrafos norteamericanos, me refiero a Don Mitchell y a Robert Mapplethorpe. A través de la fotografía, los artistas mirarán la muerte de frente. Si bien la concepción plástica es diferente, como veremos, el resultado reflexivo será el mismo. Don Mitchell, nacido y todavía vivo en 1932, a través de esta fotografía, All Things Mellow in the Mind, si no he traducido mal, todas las cosas se suavizan en la mente. Nos presenta a un hermoso joven con un cuerpo saludable y armónico que sostiene en la mano derecha una calavera. Las dos imágenes de la foto se muestran distintas, un torso y unos brazos desnudos, fuertes y sin ningún elemento que nos lleven al equívoco de poseer algún tipo de enfermedad. Soportan la calavera un elemento desprovisto de cualquier tipo de sensualidad y deseo que pudiera originarse en la contemplación del hermoso cuerpo del joven. La calavera, ya saben que es un elemento tradicional que simboliza la muerte humana, tantas veces representada en la Vanitas cristiana del Barroco, ¿no? Bueno, podría traer muchísimos cuadros. Traigo un cuadro de Esteban Murillo, el retrato de Nicolás Ozamur, que apareció esta Vanitas con esta calavera en la mano, o de Frank Hall, dos cuadros al azar, pero me parecían dos buenos retratos, ¿no? Este retrato de hombre con calavera, para que veamos que es el mismo discurso, no ha cambiado, estamos a final del siglo XXI, pero en el XVII ya se estaba hablando de esto, ¿no? Decía que la calavera induce al temor y al respeto, a la reflexión y al cuestionamiento sobre lo perecedero del tiempo. En este caso apunta directamente a la tragedia del SIDA, porque el chico que hay ahí está enfermo de SIDA, pero nosotros no lo sabemos. Los dos rostros que aparecen en la fotografía, en principio dispares y contradictorios, aparecen armónicamente relacionados, como si los dos fueran el mismo. La foto se acompaña de un texto escrito por el propio autor que explica elocuentemente su obra. A pesar de la tragedia que se avecina, no hay lugar en el texto para el lamento ni para la pena. La muerte no acabará con el deseo y el amor que siente por su amigo. Dice así el texto. Leamos. Todas las cosas se suavizan en la mente. Un truco con la mano, la trampa, incluso nuestro gran amor se desvanecerá. Pronto seremos extraños en la tumba. Por eso este momento es tan querido. Beso tus labios y estamos aquí. Por eso cojámonos fuerte, toquémonos y sintamos, por este rápido instante que somos reales. El autorretrato de Robert Mapplethorpe, su autorretrato, su última foto, fue realizado pocos días antes de morir, víctima de la enfermedad. Fue su último autorretrato, donde el artista se muestra de frente y nos mira a los ojos. Y mírenlo, con un rostro de extrema palidez y marcados pómulos, el artista quiere dejar claro que se trata de una despedida, la última. Al igual que Michels, aparece el elemento simbólico de la calavera sobre un bastón que sujeta en la mano derecha, como ven. Llama especialmente la atención la serenidad del rostro del retratado, la tranquilidad con la que parece asumir su destino fatal. Este autorretrato podríamos interpretarlo como una alegoría de la tranquilidad con que un artista mira su propia muerte.
Funciona como un auténtico testamento en los últimos momentos de su vida y de alguna manera recupera la tradición clásica del autorretrato renacentista y barroco. Podría traer muchos, pero traigo dos realmente elocuentes, porque tienen que ver mucho también, como no, el magnífico autorretrato de Durero, de la Alta Pinacoteca de Múnich, o, bueno, podría traer Parmigianino, Bronzino, este magnífico también de Rembrandt, es el mismo discurso. Digamos, después de la disolución a que el retrato fue sometido con la vanguardia del siglo XX. Pero volvamos a Mendelssohn. Frente al terror que produce la llegada inevitable de la muerte por estar en posesión del VIH, la mirada del fotógrafo será serena, con ese tono elegíaco que contienen las celebraciones de los héroes muertos en míticas batallas. Estas obras nos muestran una realidad en el sentido más profundo de la palabra y nos obliga a mirar cosas que nos asustan o nos intranquilizan. Michels o Mapplethorpe, al mostrarnos una realidad inevitable y a normalizar con el hecho estético el contagio por el SIDA, nos ayudan a cuestionar la tradicional postura ante la muerte, además de hacernos reflexionar sobre el devenir de la existencia humana. Pues muchas gracias.